Askurukipan, takenitaki. Kamisaki yatichiri. Yurukipan yatichiri. Panaya. Kipanaya Panaya tijiri. Maliki, askurukipan, allantañan, wasitan, aymar yatikawimpi. Waliki, takini, sumorukipan, suma. Rukipan, takikuna sichur, askikipan, takenitaki. Ya tejas tanua kunaki, tejas sufijo sukanakata, ¿ya? ¿Qué sufijo kila kama? ¿Sí? Ukieta koitan, ¿ya? Chaja, yaka sufijo kama kumarakio, ¿ya? Ahora vamos a aprender otro sufijo que también es kama, ¿ya? ¿Ya? Este sufijo, el anterior kama, el limitativo, era nominal, ¿ya? Sufijo nominal. Ahora este sufijo es verbal. Verbal y se conoce como oportuno, ¿ya? Oportuno. Entonces, bájalo. Ya, oportuno. Cuando decimos oportuno, más o menos significa mientras. ¿Ya? Eso significa. Vamos a poner ejemplos. Ejemplos. Vamos a poner, por ejemplo, iquiña. ¿Qué es iquiña? Dormir. Dormir. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es verbal? Este kama, este es, variante kama, digamos, se va a conjugar con verbos, ¿ya? El otro era nominal, podía conjugarse con cualquier sustantivo, ¿ya? Ahora, elisión vocálica, ¿ya? Están viendo, ¿verdad? Muy abajo creo que están. Voy a agrandarlo. Ya, está iquiña, verbo, ¿no? Ahora, elisión vocálica y pongo kama. Iquín kama. ¿Qué estoy diciendo? Hasta dormir. Ahora ya no Mientras significa duermes. hasta. Exactamente. Mientras. El otro es limitativo. Esto no es limitativo. Esto es oportuno. Mientras significa, ¿ya? Entonces, mientras, en cama, mientras duermo, mientras tú duermes, puede tener esos dos significados. Voy a decir, mientras tú duermes. Y quién cama, ¿no? Y quién cama sarjataina, dicen, ¿no ve? No está diciendo hasta dormir se había ido, ¿no ve? Mientras dormía se había ido, ¿no ve? ¿Queda claro? El otro es simplemente nominal, el que hemos aprendido anterior semana, mira. Taki kama, hikisin kama, punku kama, uman kama, ¿no? Esto específicamente va a ser con verbos, ¿ya? A ver, otro ejemplo, Saraña, ¿qué es saraña? Ir. Ir, ¿no? Ir. Sarañ cama, ¿qué estoy diciendo? Pues, Mientras hasta luego. Mientras te va. Iba. ¿No ve? Mientras iba. Mientras iba. O mientras voy. O mientras voy. O mientras, por ejemplo, saraña también es, por ejemplo, como viajar, ¿no? Entonces puedo decir mientras viajaba, ¿no? Sarañ kamao, o tiwala ibijaj makatataina, ¿no? Mientras estaba de viaje, el zorro se había comido mi oveja, ¿no? Sarañ kama. ¿Se está entendiendo el ejemplo? Sí. A ver, Sí, sí, ustedes, a ver, un ejemplo, a ver, díctenme un ejemplo. Tocón cama. Ah, ok. Tocón cama. Joña, ahí está, verbo. Tocón cama. ¿Qué significaría? Mientras bailaba. Bailaba, ¿no? Mientras bailaba. Muy bien. Otro ejemplo.
Mancancama. Ok. Man, cama. Ahí está. Mancaña, verbo cama, ¿no? Cama. Mientras Comía. 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 Cama. Hijo en cama, ¿ya? Hijuña. Cama. Mientras Corría. corría. Listo. Está ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Hanat, muy así. ¿Cuál? Ya, ustedes van a escoger más ejemplos, ya van a buscar más ejemplos. Ahora, otro sufijo. Estamos viendo. Yarishiri, ¿no puede bajar un poquito, por favor? Le voy a sacar una imagen. Ok, ahí está. Muchas gracias, Yarishiri. Waliki. Ya. Otro ejemplo. Este es sufijo kata. ¿Ya? Sufijo kata. Este sufijo kata es igual verbal. Se le conoce como adosativo. Adosativo. ¿Ya? Ahora van a ver por qué adosativo. Por ejemplo, ichuña. ¿Qué es ichuña? Levantar. Levantar. Llevar. Llevar en la mano, ¿no? Ichuña. ¿Ya? Sí. Llevar en la mano. Eso es ichuña. Ahora, a esto, aquí, en la vocal U, esto es terminación uña, ¿no? Lo voy a cambiar por kata, ¿ya? ¿No? Ahí está el sufijo kata. El infinitivo sigue el ña. Ichkataña. Ahora, ¿qué significa ichkataña? Entregar. Entregar, acercar, ¿no? Acercar. Ichkataña, o sea, no precisamente voy a entregar, voy a acercar. Por ejemplo, ¿no? Hay bautizos, ¿no ven? Ahora todos son católicos, ¿no? Entonces hacen bautizar a sus hijos, ¿no? Lo tienen en la mano, ¿no? Entonces, ichkataña, ¿no? Acerca al niño y el padre lo echa con agüita, ¿no? Eso es ichkataña, ¿ya? ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Ichkataña, a ver, otro ejemplo más, a ver. Uñaña, ¿qué es uñaña? Mirar. Mirar sería. Mirar, ¿ya? Ahora aquí, nuevamente, está A, lo cambio por kata, la vocal kata, o por la vocal por sufijo kata. Uñcataña, ¿qué es ahora esto? Mirarlo. Mirar, ¿va a seguir siendo mirar? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Ya? Tal vez mirar de frente ya, ¿no? Para que se entienda mejor, ¿no? Uñaña es verbo mirar, ¿no? Uñcataña, ya es mirar fijamente, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí. Un poquito más, hija, no me Yarishiri. No vale que es que maija, ¿no? Maija. Ampuras cañani. A ver, ya, Hanagam, a ver. A ver, otro ejemplo, a ver. Con pichaña ya tichiri. ¿Perdón? Pichaña. Ya. Aquí después me voy a poner este ejemplo. Ya. Pichaña, ya. Ahí está el verbo, ¿ya? Ahora hemos dicho en la vocal, edición, y ponemos kata, ¿no? Pichcataña, ¿qué es pichcataña? Quemar. No. Ahí,
Pichaña es quemar. Este es pichaña, este es barrer. Pichcataña, por ejemplo, ¿no? Simplemente como ejemplo. Pichaña es barrer, normal, ¿no ven? Sí. Pues digamos, ahí están barriendo dos señoras en la acera, ¿ya? En la calle, ¿no? Entonces, una de las señoras va a pichcatar. Mi explicación. Va a pichcatar. Digamos, la basura, lo que está barriendo, lo lleva justo donde está la otra señora, ¿no ven? Pichcataña. ¿Cómo juntar? ¿Así, juntar la basura? ¿Algo así? No, eso sería No. amontonar, ¿no? Acerca. Voy a dibujar, a ver. Barrer a Esta un es lado. alguien que está barriendo, digamos, ¿no? ¿Sí? Y esto también está barriendo. La basura sería. Entonces, esto con su escoba lleva la basura hasta aquí. Ahí lo deja. Eso es pichcataña. ¿No ve? Lo deja a su acera, justo a su acera. Ahí lo montona, lo deja ahí. ¿No? Deja limpio su acera, digamos. Pichcataña. ¿Me dejo entender? Como acercar la basura. Exactamente, acercar la basura. Eso va a ser. A ver, otra. Con esto tal vez van a entender mejor. A ver, vamos a seguir poniendo algunos ejemplos. Epiña. ¿Qué es epiña? Cargar. Cargar. El hombro. Cargar. Ahora cambio el vocal por cata. Epcataña. Ahora, ¿qué significa? Llevar cargado en el hombro. Subir la carga. Epcataña. Hacerme cargar. Hazme cargar. No, No. Subir la carga. no. Llevar la carga a un Acercar, lugar. acercar la carga. Ya ¿Ponías la acercar la carga? carga, a ver, para que se entienda, por ejemplo, ¿no? Digamos, este es un río, ¿ya? Un tremendo río. ¿Ya? Un río. Aquí hay un Pasar la niño, ¿sí? No puede pasar, ¿ya? Solito. Y este señor va, le carga y lo deja aquí al frente, al niño. ¿No? Le carga y le lleva a este frente. Ese es epcataña. ¿Ya? Lo ha cargado. Lo ha dejado al frente. Epcataña. ¿Queda claro o nada? Amauyati. Chama penete. Maija, 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 maija. Maija, más o menos. Acá nosotros le decimos así, maija. Valí bien, Maija, Jamie, maija es diferente. Tal vez podría Maija, decir maija. chamaua, ¿no? Maija, Ah, maija, bueno. liwi. A ver, otro ejemplo para que entiendan. ¿Qué es iquiña? Dormir. Dormir. Ahora, aquí lo cambio. Icataña. ¿Qué significa icataña ahora? Que se duerme a tu lado o alguien que se duerme a mi lado. Exactamente. Dormir al lado. Ahí creo que no. Entonces, supongamos que es una cama, ¿no? Y aquí está durmiendo, ¿no? Sí, ahí están durmiendo. ¿Ya? Entonces el otro quiere dormir también, entonces se duerme a su lado, ahí. Entonces esto está icatando a él, ¿no? Dormir, está durmiendo junto con él, digamos. ¿No? Eso es, ¿ya? Icatanga. ¿Ya? ¿Se entiende o nada? Nada. ¿Sigue maija, maija? Claro, sí, es mejor. Pero, profesor, ¿le puede escribir los significados a los lados, más o menos, ya para manejarlo mejor en el Ya. vocabulario? Icataña, acercar la basura. Ya a alguien, ¿no? Ya. Epcataña, cargar al frente, voy a poner para que se ubiquen. Icataña, dormir A su Al lado. lado, al al lado. lado. De, no sé, de alguien. Ya, Icataña. O por ejemplo, ¿no? Pues ya, dormir al lado voy a poner, ¿no? Por ejemplo, esta palabra no viene al caso, pero quiero poner como ejemplo, ¿no? Icataña. Alguien dice, no, pucha, yo me he faseado grave, dice, ¿no? Icataña, dice, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Ya había hecho dormir, ¿no? ¿No? Aquí está ese kata.
Ya, claro, aquí agregamos otro. Ya vamos a conocer esto. Ya. Icatayaña, ¿no? Cuando la bebé se duerme. Icataim, dice, ¿no? Entonces hacen dormir, ¿no? Ya, ahí. A ver, otro ejemplo más voy a poner. A ver. ¿Y qué es iraña? Iraña. Llevar, ¿Verdad? llevar, Sí, llevar. Llevar con la mano. Exactamente es llevar. ¿Ya? Iraña es llevar. Ahora, aquí voy a llevar o voy a cambiar por cata. Ir cataña, ¿qué significa? Levantar algo y subir. Ir Cataña. o darle algo a alguien. ¿Ya? Eso haqtaña sería. Cataña también. Llevar, entonces va a seguir siendo llevar, pero llevar al frente de algo, ¿no? ¿Ya? Ir cataña. Por ejemplo, no sé si me ocurre, no sé, voy a suponer que aquí, digamos, no sé, hay un santo, algo así, ¿ya? Es un altar, digamos, ¿no? Y aquí, digamos, por devoción ponen plata, ¿ya? Yo llevo plata en mi mano y lo dejo aquí. Ir cataña. ¿Ya? Lo acerco, lo dejo ahí, lo llevo. ¿Ya? A ver, otro ejemplo más que puede ser, a ver. Alcataña. Profesor, será igual que como el otro de llevar al niño al frente, pero en este caso era cargado lo anterior y en esta oportunidad será llevarlo alzado en la mano, ¿así? Exacto, en la mano. Iraña es llevar en la mano, solamente con la mano. Ahora, ichuña puede ser con todo el brazo. Ah, ¿Ya? ya. Son diferentes. ¿Ya? ¿Ya? Iraña es en la manito, en el bolsillo, algo pequeño, ese es iraña. Ahora, ichuña ya es otra cosa, llevar con todo el brazo. ¿Ya? Entonces sería llevar al frente algo con la mano, ¿o no? Exactamente. ¿Ya? Otra vez, irpaña, ¿qué es irpaña? Llevar. Llevar, Llevar, ¿sí? Llevar de la mano sería, o guiarle. Guiarle, llevar de la mano, ¿está bien? Ahora aquí cambio igual, ir cataña. ¿Qué es ir cataña ahora? Cataña. Podría significar Alguien para que conozca algo así. Ok, yo voy a poner llevar al frente, ya, ir cataña. Por ejemplo, ¿no? Digamos, soy padrino de graduación de alguien, ya, digamos, de mi sobrino, ¿no? ¿Qué hace el padrino? Ir cataña. ¿Ve? Entonces lo lleva de la mano, ¿ve? Lo presenta, lo deja ahí y se va, ¿no ve? Ir cataña. ¿No ve? Entonces, cuando les ruegan para padres, mira, Amsum, irpkata raquetaya, ¿no ve? Irpkata, ¿no ve? Irpkata raquetaya, ale que irpkata raquetata, mira, Amsum, dice, ¿no ve? Ahí está, irpkataña. De eso viene. También puede ser Yatichiri, puede ser también cuando el padre entrega a la novia. Ya, también, exactamente, es el mismo caso. ¿Ya? O, por ejemplo, es una anécdota, ¿no? El otro día estuve en mi pueblo y hay un compañero mío que no conocía a su papá, ¿no? Su papá vivía en la ciudad hace años, ¿no? Y él vivía solamente con su mamá y justo estaba su papá, ¿no? Entonces, yo le dije, aquí está tu papá, ¿no? No conozco, decía, ¿no? O sea, ya mayor él, ¿no? Al día siguiente alguien lo presentó, ¿no? Lo llevó y lo presentó ahí, ¿no? Eso es ir Cataña, llevar al frente, ¿ya? ¿Me dejo entender? Mm, Muy así tan evidente.
Maija, maija, ¿qué pone? Maija, maija. Maija. En esta Es ocasión claro. sería del brazo, ¿no? O sea, por lo otro es de la Eh, manito, en la manito, y este sería como llevar del brazo. Podría No, ser, pero no precisamente, ¿no? Yo puedo llevar sin agarrarte la mano, ¿no? Ah, ya. Pero es como guiar, pero ya. Tú le estás guiando, tú lo estás llevando. Ah, ya. Entonces sería llevar al frente, entre paréntesis, guiar, ¿o no? Exactamente, guiar. Puede ser de la mano, del brazo, Ah, ya. sin agarrar nada. Pero la cosa es que los llevas al frente de. Ah, ya. ¿Ya? Bien. Ir paña. Ir cataña. En realidad, Yatichiri, este sufijo va a cambiar al verbo, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando en el verbo payaña y le pongo paicataña, entonces va a ser como paicata, me dicen, ¿no? Cuando uno empieza a cocinar. Exactamente. Sí. ¿Cuál equipo no? ¿Puede poner, profesor, el ejemplo de la compañera que dijo recién? Escribirlo. Payaña. ¿Qué es payaña? cocinar. Cocinar, ¿no? Ahora aquí lo cambio por cata. Paicataña. Ir a ¿No? cocinar sería Empezar a cocinar. ir a cocinar, empezar a ¿Lo ven? cocinar. Ya está, ¿no? Empezar a cocinar, algo así, ¿no? Paicataña. Yatichiri, hay ¿qué? una palabra, erpacaña, Ir no es lo pacaña, contrario. pero no viene aquí. Con cata estamos. Ok. Ajá, Ir pacaña es ok. pero lo contrario, ¿no? Bajar. Sí. ¿Ya? Ajá. Ya vamos Ok. a llegar a eso. ¿Ya? Ya. Amo esa me kiwa nicha. Maija kipanicha. Aliki Yatichiri. Maija, maija. Waliki ya dije. Maija, maija, waliki. Ya. Hichaja, ya aquí sigue siendo kata. ¿Ya? Sufijo kata. Pero esto es verbalizador. ¿Ya? Significa que lo va a volver en verbo. ¿No? Unas palabras. Ejemplo. ¿Qué es talla? Viento. Viento, frío, ¿fue? Sí. Ahora, si yo pongo aquí tai, elición, cataña. Tai cataña, ¿qué es tai cataña? Montaña, frío. Está haciendo frío. Enfriar. No. Enfriar, Congelar. punto. Exacto, ¿no? Tai cataña, a ver, ¿cómo podría ser? A ver, hacemos gelatina, ¿sí? Se congela, ¿ya? Ahora sacamos la gelatina, pero hay algo que se pega, ¿no ve? Eso es taikataña, ¿ya? Taikatainao, dicen, ¿no ve? A ver, ¿qué puede ser otro ejemplo? A ver. No es enfriar así normal, taikataña es diferente. A ver, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser? Ya A ver, otro dijere ejemplo como voy a poner. uno va a hacer hielo, agüita de hielo, oye, ¿cómo hacer hielo? Enfriar, porque era agua y se transformó en hielo. No es eso. Tiene que estar pegado, enfriar pegado. O junto, digamos. Enfriarse y volverse espeso. Ah, ya, eso puede ser, por ejemplo, ¿sí? Al enfriar, porque estamos con talla, ¿no? Que es con frío, con viento. Entonces, a medida que se va enfriando, se va pegando. A eso se refiere. Taikataña. Otro ejemplo, a ver, con esto tal vez, a ver, ¿qué puede ser? A ver, junto, lo contrario, vamos a ver, junto. Junto, ¿qué es? Caliente. 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 Junto, cataña. Hacer Aquí, calor. emisión vocálica.
Ahora, ¿qué significaría? Caliente, como hacer Calentar, hervir agua, algo así. algo así. No. Hacer O calentar. Hacer calentar. Calentar a alguien. Ajá. A Ya. alguien o O algo. algo. Cataña. Esta palabra me gustó. Sí, es bonito. No es mal. Cataña, ¿no? Calentar a alguien o algo, ¿no? ¿Qué más? A ver, otro ejemplo, denme. Lo podría ocupar Hutjatan Magua. Lo voy a calentar. Oh, Utjaña mawa, juntgata mawa. así ya. A ver, otro ejemplo, a ver. Unicataña. Uncataña. Viene de uñaña, ya es verbo. Esto es verbalizador, no trabaja con verbos, pero lo vuelve en verbo. Itkataña. Ya, ituña, itcataña. Ya, podría ser. Ah, no, estaría aquí. Al llevar sería itcataña. Aquí No, estaría. Itaña, Itaña. Ah, ya, Y pero es también es itcataña. verbo ya. Ituña, es verbo sería, ¿no ve? Verbo. Sí, itaña. Con iki Sí. y con iki yatishiri. Iki Cataña, ¿y qué significaría? Porque Cataña. iquiña, iki es como dormir, iquiña, dormir, iki Por eso simplemente lo duermo. estás quitando el infinitivo. Y que Ah, como sí. tal no pasa nada, no hay nada. Ah, ya no significa nada. Ok, Ya. sí. María A ver, Cayaca, a ver, otro ejemplo. Cataña. ¿Perdón? Cataña. Ok. Vendría de De recorrer. jitiña. recorrer Eso ya tendría, sería eso ya verbo. es verbo. Mm. Y- Sí. El acá, Jaya. Cataña. Ah, no, tampoco. Acá Con, Cataña. con la palabra Cati de cocido. ok, Kati, ¿ya? Kati, ¿ya? Cataña. Kati. Ahora aquí puede ser Cataña. Cataña. ¿Qué es Cataña? ¿Se había quemado? No, ajustar Hacer algo. coser. Kati, a ver. No, Catiaña. Cati viene. Ya, Catiña, Catiaña. Yo creo que no va, ¿no? Con esto. Sí, podría ir, pero creo que no es usual, no es común. ¿Ya? Tendría que venir de esto, Cati, que es cocido, ¿no? Entonces, Catita, Catita, Catit, ya no conjuga, ¿no? Catata. No conjuga. A Con ver, ya, caño Cayaca. y atichiri. Con ¿Ah? caño. Con caño. Cataña. Caño, Cataña. Pero caño ya es igual verbo, ya, ¿no? ¿O no? De sucio. Caño. Niña. Ya, está bien. Esto no es verbo. Año. ¿Ya? Año. No es verbo esto. Todos los verbos terminan en ña, ¿no ven? Entonces aquí no termina en ña. No es verbo, ¿ya? Ancataña. Ancataña. ¿Qué sería? Como ensuciar. Ensuciar algo. Exacto. Ancataña. Sí, sería como ensuciar a alguien, ¿no? Eso. Muy bien.
¿Vale? ¿Qué hogar? Cataña, ensuciar a alguien. Y acá, a ver. Maya, Al Maya, Cataña. perdón. Haka. Lap, ¿ya? Haka. Haka, lap. Ya, haka. Haka es cerca, ¿no ve? Ujú. ¿Sí? Haka. Cataña. También, ¿no? Cataña, acercarse, ¿no? Cataña. ¿Ya? Al Ahora, Cataña. ahora en todo esto se van a dar de cuenta que están acercando a Cataña, por ejemplo, acercarse a algo o a alguien también es, ¿no? Entonces digamos que estamos en este punto y queremos o nos estamos acercando a esto, ¿no? A Cataña. A esto estamos acercando. Me dejo entender, ¿no? Entonces, este cata verbalizador siempre lo vuelve de esa forma, ¿ya? Junto a algo o a alguien, ¿ya? ¿Vale? ¿Que ya? Muy así, Tanich. Wali kiuya tichiri. ¿Ya? ¿Vale? ¿Cuál? Ya. Ya campi, ya ca sufijo, churto, piña. Otra variante, ¿ya? Igual, cata, ¿ya? Con esto vamos a ver 3 sufijos cata, ¿ya? Esto es nominal, pero es localizador, ¿ya? Localizador. Por ejemplo, voy a poner Jauira. ¿Qué es Jauira? Río. Río. Ok, muy bien, es río. Ahora, edición vocálica, cata. ¿Qué estoy diciendo? Al frente del río. Exactamente. ¿Está localizando, sí o no? Sí. No, así es. Jauir cata. A ver, otro ejemplo, a ver. Kaya, ¿qué es Kaya? Aquel. Aquello, aquella, ¿no? Kaya. Ahora pongo Kai Kata. ¿Qué es Kai Kata? Al frente de aquel. Kai Kata. Al frente. Al frente. Como O puede allá. ser allí, al frente, ¿no ve? Voy a poner así para que se Sí. entienda. Porque se va a entender. Allí al frente, ¿no ve? Kai Kata. Kaukan que su tamar, Kai Kata, Kai Kata. Al frente. Hawir Kata, al frente de, ¿no? Es nominal, pero localiza. A ver, ¿qué ejemplo más podríamos poner? A ver. Cuyo. Cuyo. Con la palabra cuyo, cuyucata. Cuyo es tronco, ¿no? Es madera. Collo. Cuyucata. Con la Q, cerro. Collo cerro. Collo. Collo. ¿Ya? Esto, ¿no ve? Cerro, ¿no ve? Colcata, no creo. Por ejemplo, estoy en un cerro y quiero referirme, esto digamos ahora es cerro, ¿ya? Esto es un cerro, aquí estoy, ¿no? Ahora quiero referirme a este otro lado, a este frente, ¿no? Kaikata, ahí está. Esto utilizo. Kaikata. Estoy en este río, quiero referirme a este frente, ¿no? Igual Kaikata, ¿ya? En esto estoy en otro punto, ¿no? Estoy en otro punto, ¿no? Entonces, digamos, mis sembradíos aquí. Estoy aquí en este punto, no, ni siquiera se ve el río, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu sembradío? Jawir Katanguil, ¿no? Orilla del río, ¿no? Al frente de, ¿no? ¿Ya? Con collo no va a ir. A ver, yaca. Con Kutayat Chiri.
¿Verdad? Cota, con cota, lago. Ah, ok, cota. Cotcata, no, no va. Amontona. No va, no va, no va. Kunan pispas, a ver. Y con alaya. Perdón, Hanay Sumati. Kunampi, kunampi. Alaya. Arriba. Ah, alaya. Alaya. Ya. Ya, alaya. Alaikata. Ah, aquí podría ser. Alaikata. Mm, Alaikatangio, ¿no? Entonces está, está arriba tal vez, ¿no? Allá O arriba. está en la parte de arriba. Así más o menos, ¿no? Alaikata. En la parte de arriba. Alaikata. A ver, kunamps, kunamps. Con Utkata. jojo, Yatichiri. ¿Perdón? Con Utkata. No escuché, pero escuché Kuya, ¿no? Kuikata, dice, ¿no? Kuikata, Curi, curcata. ¿ya? Esto sí, Kuikata, ¿no? Aquí también está, ¿ya? Kuikata es al frente, Utkata. Kuikata, al frente. Bien, otro ejemplo. Con Utkata también es posible de Chile. Con Uta, Utkata. No escucho bien. Con Uta, Utkata. Kuikata. Tucuta, ¿me dices? No, no, Utkata, Uta, dices. Uta, casa. Utkata, no. Se podría conjugar, pero no se utiliza. A ver, otro ejemplo. Naira Yatishiri, Nair Kata. Nairkata, Naira, Nairkata. Sí, podría ser. Naira, antes, ¿no? Primero, adelante. Naira, ¿no? Nairkata. Nairkata. No es común, pero se podría utilizar, ¿no? Nairkata. Ahora, ¿qué significaría? Como adelante, adelante, ¿o no? Nairkata. Como adelante Antes. de, ¿o no? Como al frente Adelante de, de alguien, o adelante de quién, de sí, algo. algo así. Como digo, no es, Delante de alguien. pero se podría utilizar, ¿ya? Delante. Ya. A ver, Kunan Pispas, a ver. Ya te Chile en la ventana. ¿Cómo sería? Ojkata. Ojo. Ojo es ventana en Aymara, ¿ya? Ojo. Tojun Ahora, Kata. Tojun Kata. ojkata, no creo. Tojun Kata. Ojonkata. Ya, por ahí estaremos utilizando otro sufijo más, pero tampoco, ¿no? Hay algo, por ejemplo, las casas antes no tenían ventana, ¿no? Por el tema del frío, ¿ya? Eso quería aclarar, ¿no? Entonces, alguien me reclamaba el otro día, ¿y por qué ventana? Ojo, ¿no? Si no es así, ¿no? Entonces, ¿cómo eran las casas por dentro, ¿no? Entonces, digamos, esto es una puerta, ¿no? Y aquí los ojos, ¿no? Así más o menos, ¿no? Ojos. Por fuera no aparecía nada, o solamente por dentro. Y aquí generalmente era para colocar michero, ¿no? Ya, ojo, para colocar cosas, ¿ya? Pero no tenía salida afuera, solamente por dentro, ¿ya? Entonces, esto es ojo, ojo. Entonces, como ahora ya las casas son más o menos así, ¿no? Entonces, la puerta, digamos, la ventana es así. ¿No ve? Ya grandes, ¿no ve? Entonces, esto ya lo dicen ahora, ojo también, ¿no? Ventana, pero significado como tal no es lo mismo, pero se le ha dado, digamos, se le ha asignado para la ventana, ¿ya? Porque ya no hay así casas así sin ventana ahora, ¿no? Todo se utiliza en ventana, ¿ya? Ojo.
Con ambispas, humana ya, ustedes van a buscar algún ejemplo más para poder y mañana comparten. Walikit Hanich. Con la palabra tikili, yatichiri. Perdón. Con la palabra tikili, poste. Tikili kata. Tikili. Poste o columna. ¿De dónde sacaron esa palabra? ¿El diccionario? Del diccionario. Tikili. Ahora, tikil kata, ¿qué podría significar? En el poste. Cerca al poste, al lado del poste, de la columna. Ah, ya. Sí, podría ser. Ya, vale que a ver. Ya campe kunanza, alguien quería preguntar, parece. Nayi yatichiri. ¿Cómo se escribe ojo? Ah, no. Oh, ojo. Ojo. Vale. Kunan vez, kunan estampe yuti. Nehai kunasam. Ya, walik. Kuar churtuk tayo nyan yam. Niya pusik atanagang pakal alwa pachahani. Kunur sikisin Chuchu es flaco. walik yam. Takin, walik parapata. Hikisin kam takinin. Hikisin kama yatichiri. Hikisin kama yatichiri. Tamay yatichiri. Hikisin kamay.